Hola amigos de Spanish from Spain, esto es Spanish from Spain, yo soy Reyes y hoy voy a hablaros del pretérito perfecto de subjuntivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien, espero que vosotros también. Un poco de calor, porque aquí ya estamos a mediados de junio y el calor aprieta, además hay una ola de calor. Bueno, la ola de calor es un fenómeno atmosférico que lo que produce es un intenso calor, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos atravesando en España, pues una ola de calor, con lo cual, esto unido a que es junio, y ya de por sí junio es caluroso, pues hace un poquito más de calor, ¿vale? Bueno, hoy tengo una lección para vosotros súper interesante. Si habéis visto el vídeo introductorio en Facebook, bueno, pues vamos a ver el pretérito perfecto de subjuntivo, y además también vamos a ver el verbo haber, porque hay una historia curiosa, o la historia del verbo haber es curiosa, ¿vale? Y vais a ver cómo evoluciona. En un principio tiene un significado que con el tiempo va evolucionando y al final tiene el significado que tiene, el verbo haber, que es un verbo casi auxiliar, sin mucho sentido, sin mucho significado, Esto es un verbo un poco carente de significado. Bueno, primero vamos a ver el pretérito perfecto de subjuntivo. Tenemos los pronombres, y esta vez me he decantado en los pronombres que utilizamos femenino o masculino por la versión femenina, ¿verdad? Por un poco para que haya paridad. Yo sé que a esto a los expertos de la lengua de la RAE no les gusta, porque para ellos dicen que la palabra masculina engloba a todas, hombres, mujeres, animales, animalas, niños, niñas y todo, pero lo cierto es que mucha gente decimos otra cosa, y es que hay que utilizar también el femenino para hablar de todos y todas, porque hombres y mujeres todos tenemos los mismos derechos y somos igual de válidos para todo, ¿vale? Bueno, dicho esto, utilizo yo, es un pronombre que vale para yo y para tú, si eres mujer. Tú es lo mismo, pero luego ella, nosotras, vosotros y ellas. Necesitamos el verbo haber, es un tiempo perfecto, es un tiempo acabado. ¿Qué es lo que quiere decir perfecto? O sea, indica que ese tiempo ya ha tenido lugar, ya ha ocurrido, y necesitamos conjugarlo en subjuntivo, ¿vale? Además en presente de subjuntivo. Haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan. Ojo, vamos a diferenciar hallar, el verbo hallar de haya, ¿vale? Porque a veces algunas conjugaciones pueden coincidir, ¿no? Hallar es encontrar algo que se está buscando, en la mayoría de casos, a veces no, pero bueno, es encontrar algo, y haya es, bueno, pues el presente, en este caso es presente, o puede ser pretérito perfecto de subjuntivo. Haya, es decir, funciona como verbo auxiliar en ese caso. Entonces, importante, hallar con Y, o sea, hallar con dos L's, verbo hallar, encontrar algo, y haya con Y es del verbo haber. Tenemos, como digo, el verbo haber conjugado en presente de subjuntivo, y luego el participio de cualquier verbo, de manera que puedo decir yo haya visto, tú hayas sido, ella haya estado, nosotras hayamos tenido, vosotras hayáis roto, y ellas hayan muerto. Como veis, tenemos diferentes participios para que veáis ejemplos de participios que pueden aparecer o que podéis usar cuando hacéis el pretérito perfecto de subjuntivo. Vale, ¿qué más quiero deciros? Bueno, tenéis muchos vídeos, en el canal hay muchos vídeos de subjuntivo, pero bueno, voy a hablar un poquito de subjuntivo y de indicativo, ver las diferencias, ¿no? Y es que el pretérito, es decir, si yo digo ellas hayan muerto, no estoy confirmando nada. De hecho, es una frase que por sí sola no tiene sentido, porque el subjuntivo es la parte light de la lengua, ¿de acuerdo? Es algo que se añade
al indicativo, que el indicativo, por otro lado, sí, es la parte, es el azúcar, es la sal, es el sabor, ¿vale? Mientras que podemos ver, metafóricamente, al subjuntivo como esa pizquita de orégano, de pimienta, algo que da sabor, pero que no tiene sentido por sí solo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con el subjuntivo? Pues opinamos, pero siempre ayudándonos del indicativo, es decir, confirmamos algo para luego suavizarlo. Por eso el modo subjuntivo es light, es ligero, suaviza. Si quiero dar una opinión y no quiero avasallar con mi opinión, no quiero chafar otras opiniones, o no quiero parecer muy ofensivo, muy hiriente, pues hago esta opinión utilizando el subjuntivo, ¿vale? Si alguien está en el veterinario con su perro y lo están operando, si dice que yo puedo pensar, puedo opinar y puedo decir, ese perro ha muerto, o está muerto porque tarda mucho, o su perro está muerto. ¿Veis cómo yo lo que hago es ser muy directo con esta información? Pero claro, puede ser un poco abrupto. Pero sí, por lo contrario, yo lo que digo es, puede que ese perro haya muerto, no estoy confirmando o no estoy afirmando nada en mi oración, lo que estoy haciendo es contemplando una posibilidad, y esto suaviza el golpe, ¿vale? Hace que... Y al final esta es la especialidad del subjuntivo, ¿de acuerdo? Entonces, ocurre con opiniones, con cosas hipotéticas que buscamos, pero que no conocemos todavía, también con deseos, también con probabilidad. Bueno, pues lo que hace es, se especializa en muchas cosas, pero en todas ellas lo que hace es aminorar un poco el golpe, mostrar un poco de inseguridad, o no dar una opinión muy fuerte, ¿vale? Este es un poco el kit de la cuestión con el subjuntivo, porque al final de lo que se trata es de entender o intentar ver qué lógica tiene que los nativos de una lengua utilicen según qué paradigmas dentro de esa lengua, de una manera u otra, ¿vale? Y esto es importante saber por qué, ¿no? Porque, bien, yo sé que tengo que utilizar el subjuntivo de después de espero que. Bueno, entonces, de lo que se trata es de que entendáis un poco cuál es la dinámica del subjuntivo, y el subjuntivo es un condimento que da que da un matiz diferente, que aporta, y que su aporte es esencial también en la frase, es tan importante en la parte subordinada como lo es el indicativo, ¿vale? Porque si digo yo quiero, vale, perfecto, esto tiene sentido por sí mismo, pero si lo que quiero es añadir un matiz, yo quiero que tú tengas un buen viaje, pues lo hago utilizando, compaginando, y son igual de importantes en esa frase, ¿vale? No puede funcionar la una sin la otra. Yo puedo decir en indicativo, ten un buen viaje, como un imperativo, no en indicativo, sino en imperativo, ten un buen viaje, pero, pues, indicamos deseo con el subjuntivo, y lo que hacemos es, pues, darle ese toque más emotivo, ¿vale?, más humano. Yo quiero, yo deseo que tengas un buen viaje, ¿vale? Es sencillamente una cuestión de cómo suena a los oídos de un nativo estas cosas. El imperativo, el tono va a estar relacionado también con lo que decimos, pero a veces también el tiempo verbal o el modo también va a aportar su granito de arena, ¿vale? Y que vosotros entendáis, habléis español y utilicéis las palabras en español con corrección, con una gramática correcta, es fantástico, pero también utilizadlo con el sentido o con la intención que tendría un nativo, ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar del verbo haber. Haber viene del latín habere. Digamos que el significado original de habere es tener. De hecho, por ejemplo, en inglés todavía se utiliza el verbo tener cuando se habla de tiempos perfectos. I have been, y utilizan el verbo tener, ¿vale? Bueno, pero en español
en un principio tiene el significado tener, luego se pierde. Bueno, lo que ocurre con haber es que en un momento determinado del castellano ya, de la lengua romance, lo que se empieza es a utilizar una perífrasis. Esa perífrasis puede ser he comprado, habrá comido, por ejemplo, ¿vale? Pero lo que quiere decir esta perífrasis es tiene comprado o tiene comido. Es decir, todavía mantiene, cuando surge la perífrasis he comprado o habrá comido en castellano, bueno, pues todavía mantiene el significado de tener. Pero este significado, con el paso del tiempo, o esta perífrasis verbal, acaba especializándose, o acaba significando que esa acción se ha completado. Es decir, de tiene comprado, es decir, tiene comprado, pues esa persona tiene una cosa que ha comprado, lo que queremos decir es que ha comprado, es decir, que ha realizado esa acción y esa acción está completa. Por lo tanto, lo que sea, si puede ser pan, pues ese pan, la acción de ir, comprarlo, ya se ha realizado. Esa persona tiene físicamente el pan y ha terminado esa acción, ¿vale? Si es comido, igual, habrá comido, pues quiere decir que en un futuro habrá realizado, habrá completado esa acción, incluso aunque nos refiramos al futuro. Es decir, cambia un poco el sentido de tiene comprado, o tendrá comido, o tuvo, porque podemos utilizar cualquier tiempo verbal, a esa acción ha sido completada, que eso es lo que quiere decir ya en castellano, en español. Si yo digo he comprado, o si yo digo haya venido, lo que indico es que esa acción, en un determinado contexto, sea el que sea, ha terminado. Puede ser el pasado, obviamente ha terminado, el presente, o muy cerca del presente, o el futuro. Lo que indicamos es que esa acción acabará, si hablamos, o se completará, si hablamos del futuro. Entonces, por un lado, el verbo se produce un vacío de significado en el verbo haber, porque pierde ese sentido de tener, y se empieza a utilizar más como tener lugar o presenciar algo. Digamos que se empieza a especializar un poco en ese sentido. O sea, que de haber, tener, digamos que tener lugar, o tener una presencia en algún lugar, que es un poco lo que quiere decir luego más adelante, ¿no? Ese haber. Esto unido a que ya en español, es decir, hay un sentido de existencia en haber, en lugar de pertenencia, lo que tenemos es existencia, ¿vale? Pero claro, en castellano ya hay, en la lengua romance ya hay un verbo que tiene que hace esa función, y es ese, que es el verbo ser, ¿vale? Entonces, bueno, para que no, esto lo que hace todavía es arrinconar, aún más si cabe, al verbo haber, y ya, pues, se desinfla totalmente para convertirse prácticamente en un verbo carente de significado en estas oraciones, o que indica que algo ha sido completado, hecho, realizado, pero que es una especie de verbo auxiliar, como podéis ver en cualquier tiempo verbal que utilice, que sea compuesto, ¿vale? Bueno, pues esa es un poco la historia del verbo haber. De hecho, también se utiliza como, o la última fase del verbo haber es cuando se convierte ya en tercera persona del singular en un verbo impersonal, y es cuando es el verbo que utilizamos como hay. Lo voy a escribir en mayúscula, ¿vale? Siempre, hablemos en singular o en plural, cuando nos referimos a ese hay impersonal, siempre es singular. Hay comida, hay un perro, hay 3 perros, no hay nada en la nevera, y lo que estamos hablando es de existencia, ¿vale? No hay nada en la nevera. Pasa sencillamente, o de tener ese significado de pertenencia y esa evolución, a verbo auxiliar, que indica que la redacción se ha completado. Además,
pasa de ser una perífrasis a ser un tiempo verbal, porque si aquí en latín era considerado todavía perífrasis, aquí ya en el español de hoy día es un tiempo verbal. Bueno, no uno, hay muchos tiempos verbales con el verbo haber, ¿vale? Y aquí, como veis, pues hablamos de eso, de existencia de cosas, ¿vale? De existencia sobre todo de, sí, para hacer descripciones, ¿vale? O para constatar en un contexto determinado la carencia o la tenencia, el hecho de que hay, el hecho de que haya algo, de que exista, de que tengamos algo. No obstante, el verbo haber aún tiene cierta relación con el verbo tener, ¿no? O sea que no está al 100%, digamos, olvidado, no ha olvidado esa reminiscencia todavía de tener, porque algo que hay en la nevera, pues también se puede tener, ¿no? Bueno, son verbos, pero bueno, esta es un poco la evolución. Además, el verbo haber, del verbo de habere, tenemos otros, surgen otras palabras, por ejemplo, como deber o habitar, habitar que es vivir, existir en un lugar concreto, o incluso habilidad, ¿vale? Habilidad también viene del verbo haber. Perfecto, pues ya está, ¿veis? Hemos visto el pretérito perfecto de subjuntivo y hemos visto la evolución del verbo haber, una evolución interesante, ¿verdad? Si os ha gustado, bueno, antes que nada, estoy en Facebook como Spanish from Spain, buscadme allí porque vais a encontrar un montón de recursos para aprender español interesantes, también algunos vídeos breves, cortos, donde, bueno, doy un anticipo de el próximo vídeo que veréis en el canal de YouTube. Y también estoy en Instagram como Spanish from Spain, todo junto en una sola palabra, lo podéis ver aquí, así que buscadme allí y, bueno, pues también tenéis más recursos y recursos diferentes a los que ya hay en Facebook. Bueno, pues ya está, termino y voy a despedirme de vosotros, y es que voy a utilizar el pretérito perfecto. Puede que haya terminado la lección de hoy, pero lo que es seguro es que todavía voy a hacer muchas más lecciones de español. Puede que haya acabado esta, pero no todas. Parece una amenaza, pero no, es algo positivo. Dadle al like si os gusta el vídeo, suscribiros al canal, solo tenéis que darle aquí, a la SFS, que se aparece aquí, o ahí abajo en YouTube, y compartir el vídeo para aquellas personas que puedan estar interesadas, o para todo el mundo, ¿vale? Porque al final las culturas son fantásticas, aprender es fantástico, así que vamos a abrir una puerta de conocimiento en nuestra red social para otras personas que puedan estar interesadas en aprender. Yo me despido de vosotros, que tengáis una semana fantástica, portaos bien, pero no muy bien, ¿vale? Y la vida puede ser maravillosa, disfrutadla. Nos vemos, chao.